Bien. Y cuando me comentaron, ¿verdad? Todavía no. Gracias. El tema, hablemos de misiones, ¿verdad? El Señor, empecé a pensar, empecé a orar y el Señor puso en mi corazón conversar o compartirles con ustedes acerca del llamado misionero. Y esto es una convicción que el Señor ha puesto en mí y quiero que respondamos en esta mañana 3 preguntas en cuanto al llamado misionero, a qué significa ser un misionero, ¿sí? Y para comenzar, ahora sí, vamos a responder la primera pregunta que dice, ¿quién hace las misiones, verdad? Y voy a invitarles que puedan abrir su Biblia, ahí en el libro de Marcos. Igual los versículos están todos en la Biblia de las Américas, por si acaso si quieren leer también de ahí de la pantalla, ¿sí? Pero en Marcos capítulo 16 vamos a comenzar leyendo un poco este versículo. Dice así, si ya lo encontró, puede acompañarme en la lectura. Dice, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Hermanos, este es quizás por excelencia, ¿verdad?, el pasaje que se nos viene a la mente cuando hablamos o escuchamos la palabra misiones, ¿verdad? El mandato que el Señor Jesús le dio a sus discípulos después de haber resucitado, ¿verdad?, en el versículo 15, y antes de ascender al cielo, ¿verdad?, les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Sí? Este es un mensaje muy claro del Señor, ¿verdad? Y lo vemos también cuando el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, no sé si se recuerdan, Él está orando al Padre y dice en el versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo para llevar el evangelio. ¿Sí? El Señor Jesucristo sabía que cuando Él ascendiera al cielo, cuando Él volviera a la diestra del Padre, tenía que encomendarle la misión a sus discípulos. Y eso trascendió hasta nosotros el día de hoy, ¿verdad? Y hoy día sabemos que tenemos una responsabilidad como iglesia, una responsabilidad como cristianos, de poder compartir el mensaje del Evangelio y predicar en el lugar donde el Señor nos pone, ¿verdad? Eso es un mandato de parte del Señor y tenemos que obedecerlo. ¿Sí? Pero también, y esto es lo que quería compartir con ustedes, tenemos que entender que el hecho de saber que esto es un mandato y una responsabilidad nuestra, no nos convierte automáticamente en misioneros. ¿Sí? Yo he escuchado de algunos hermanos que me dicen, pero todos somos misioneros. Y la verdad es algo cierto esa frase, pero también es algo no tan cierto, ¿verdad? Porque si bien tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, ¿realmente todos tienen el llamado a ser misioneros? Esa es una pregunta muy interesante, hermanos, que nos tenemos que hacer. Porque si podemos poner la siguiente pregunta, vamos a responder esto. Sí, esta es una definición de qué es ser un misionero, ¿verdad? Que yo pude encontrar. Dice, ser un misionero es un llamado especial por parte de Dios a cruzar fronteras geográficas, culturales o lingüísticas para predicar el Evangelio y hacer discípulos en lugares donde Cristo es poco conocido o no conocido. Y vamos a basar esta definición en distintos versículos bíblicos. El primero, si pueden buscar ahí en sus Biblias, Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. ¿Sí? Está ahí también en la pantalla, pero dice así. Leo para ustedes. Ministraban al Señor y ayunaban. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. En este pasaje vamos a notar, ¿verdad?, algunas cosas interesantes, como por ejemplo, que fue el Espíritu Santo, ¿verdad?, quien llamó a Saulo y a Bernabé, ¿verdad? Vemos que dice ahí en el versículo 2, mientras ministraban al Señor y ayunaban, ¿quién dijo? El Espíritu Santo dijo, apartadme.
¿verdad? El Espíritu Santo estaba diciéndole a los hermanos que estaban ahí en la iglesia en Antioquía: apártenme, sepárenme a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué? Para la obra que los he llamado. Sí, Dios estaba llamando de una forma especial a Bernabé, de una forma especial a Saulo, para salir y cumplir una misión. Por eso decimos que ser un misionero es un llamado especial de parte de Dios. Nosotros sentimos ese llamado de parte del Señor junto con mi esposa cuando nos casamos, cuando nos conocimos y empezamos a compartir más profundamente para casarnos. Teníamos ese sentir, teníamos ese llamado de parte del Señor. Si bien estábamos involucrados en la iglesia, como vamos a ver más adelante, el Señor sentíamos que nos estaba llamando a hacer algo más, que nos estaba llamando a involucrarnos un poco más allá en su obra. ¿Sí? También podemos seguir avanzando y vamos a encontrar ahí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 22, también vamos a poder seguir encontrando esta definición, ¿verdad?, en nuestras Biblias. Dice Hechos, capítulo 22, versículo 20 al 21. Dice así. Y cuando derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que le estaban matando. Pero él me dijo: ve, porque te voy a llevar lejos a los gentiles, ¿verdad? Y si nos recordamos, ¿verdad?, ahí dice también nuestra definición que es un llamado especial por parte de Dios a cruzar fronteras geográficas, culturales o lingüísticas para predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y esto es lo que encontramos acá en este capítulo, ¿verdad? Encontramos al apóstol Pablo, dice unos versículos anteriormente que él estaba orando, y mientras estaba orando vino el Señor y le llenó de su espíritu, y el Señor le empezó a decir que le iba a impedir ir a Jerusalén, y el Señor le dijo: ve, ¿verdad? Nuevamente el Señor, Él me dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo otra vez le dijo: ve, porque te voy a llevar lejos a los gentiles. Sí, el Señor encomendó a Pablo a una labor específica, a salir lejos, a llevar el Evangelio a los gentiles, porque Dios sabía que iba a ser difícil para Pablo predicar entre medio de Jerusalén y de los judíos. Sí, porque obviamente Saulo estaba presente cuando asesinaron o apedrearon a Esteban. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar también que es un llamado de salir quizás de nuestra zona de confort, salir quizás de más allá de nuestra casa, más allá de nuestro trabajo, a otro lugar, quizás más lejos, otra región, otro país. Y entonces el Señor espera eso también de las personas que tienen el llamado misionero. Y por último también, para ir continuando y terminando de responder a esta pregunta, ¿verdad? Si me pueden acompañar en Romanos, capítulo 15. También vamos a encontrar el ejemplo, ¿verdad?, del apóstol Pablo en estos versículos. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 15, versículos 20 y 21. Dice: de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. ¿Verdad? Y podemos ver acá que Pablo se propuso, ¿verdad?, por parte del Señor, llevar el Evangelio a los lugares donde las personas no habían sido alcanzadas, ¿sí? O, como dice ahí, no donde Cristo ya era conocido, ¿verdad? Esto es a los gentiles. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las personas que no habían escuchado del Evangelio de Cristo, que no habían escuchado de Cristo, lo puedan hacer. Sí, el Señor a nosotros nos permitió también poder participar en algunos viajes a una de estas etnias indígenas en Paraguay, que se llamaba Guaraní Ñandeva. Y mientras estábamos allá, lamentablemente no pudimos ir, pero vimos a través de una transmisión de Facebook cuando, por la gracia de Dios, llegó el Nuevo Testamento en el idioma de ellos.
¿sí? El Nuevo Testamento, hay un ministerio que traduce la Biblia y lograron traducir todo el Nuevo Testamento en el idioma de estos indígenas guaraní ñandeva, y su cara de felicidad, hermano, era incomparable. Se transmitía la felicidad de estas personas al poder saber que iban a poder leer la Biblia, que iban a poder entender la Escritura en su idioma, ¿sí? Porque siempre iban misioneros, pero todavía no estaba la Biblia. Si bien está la Biblia en guaraní, ellos no entendían todo lo que decía esa Biblia en guaraní. Y al tener el Nuevo Testamento en su idioma, era una alegría incalculable. Nosotros, como les digo, no pudimos ir a la entrega de la Biblia, pero sí fuimos después, un par de meses después, fuimos a la comunidad a realizar un viaje misionero, y los hermanos nos mostraban, nos decían: mira, hermano, tengo mi Biblia, y la cuidaban, la atesoraban. Entonces, eso es, ¿verdad?, ser misionero. Es llevar el Evangelio donde Cristo quizás no es tan conocido, donde Cristo quizás nunca ha sido predicado, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo hizo, ¿verdad? Como dice al final ahí: los que no han oído entenderán. Entonces, para resumir un poco esta primera pregunta, realmente ser un misionero es un llamado especial de parte de Dios, ¿verdad? Para salir a otro lugar, para salir a otra frontera, como dice ahí, geográfica, cultural, lingüística, donde Cristo es poco conocido, ¿sí? Si bien tenemos el mandato como iglesia de predicar el Evangelio, ¿verdad?, y de cumplir con esta misión que veíamos al principio, Dios también llama y envía personas específicas para que cumplan, ¿verdad?, este mandato en otra región o en otro país, ¿sí? Entonces, al entender esto, podemos pasar, como dice ahí, a la siguiente pregunta: ¿cuál es la labor de un misionero, verdad? Bueno, si es un llamado especial, ¿qué es lo que hace realmente? Entonces, para comenzar a responder esta pregunta, tenemos que entender lo que dice ahí. La labor del misionero no solamente es evangelizar, sino que también, como decíamos, es hacer discípulos, es preparar personas locales del área para que puedan continuar el ministerio, y así el misionero quizás ir a otro lugar del mismo país o ir a otro país donde el Evangelio no haya llegado y poder compartir ahí, ¿sí? Que eso es lo que nosotros también queremos hacer, o le pedimos al Señor que nos ayude a hacer a través del CED, a través del Centro de Evangelismo y Discipulado. Nosotros queremos capacitar a los líderes, capacitar a los jóvenes de Paraguay para que ellos también puedan tomar esa responsabilidad y puedan comprometerse con el Señor de poder predicar el Evangelio y continuar la obra. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar y a ver un claro ejemplo de esto nuevamente en el libro de Romanos, en el capítulo 15, ahí donde estábamos, pero unos versículos anteriores, ¿sí? Dice ahí en Romanos 15, capítulo 17, capítulo 15, versículo 17 al 19. Dice así: por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda plenitud el Evangelio de Cristo. Sí, y el versículo 23, también del mismo capítulo 15, dice: pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, ¿verdad? Pablo está diciendo acá que su trabajo ya fue completado, ¿verdad? Como podemos ver en los versículos 17 al 19, específicamente en el versículo 18, creo, que dice, ¿verdad?, que desde Jerusalén, por los alrededores, y hasta Ilírico, el versículo 19, ¿verdad? Y hasta el Ilírico he predicado en toda plenitud el Evangelio de Cristo, ¿sí? Él fue por todos estos lugares y predicó el Evangelio como Dios le mandó, como Dios le llamó, como habíamos visto unos versículos anteriores, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir
que todas las personas de esa zona fueron evangelizadas, sino que Pablo estableció líderes locales mediante el discipulado para que continúen haciendo el trabajo que él empezó. ¿Sí? Entonces, de esta forma, como leímos en el versículo 23, Pablo dice, no quedando ya más lugar para mí en estas regiones, y de esa forma él podía moverse a España, el último quizás lugar de su viaje misionero, pasando por Roma y visitar a los hermanos ahí en Roma. Entonces, ¿verdad? Pablo dijo, acá yo ya completé mi trabajo, no porque se haya cansado de predicar el Evangelio, no porque ya todo el mundo recibió a Cristo, sino porque él preparó y pudo preparar líderes para que puedan cumplir con el ministerio que él estaba llevando. ¿Sí? Entonces podemos entender que la obra misionera, el misionero no solamente evangeliza, si bien hay personas que se dedican exclusivamente a evangelizar, sino que también es hacer discípulos, ¿sí? Es establecer iglesias para que continúen evangelizando y discipulando, ¿verdad? Y al ver las misiones de esta manera, y obviamente entendiendo que el llamado es algo especial, podemos pasar a responder la última pregunta, ¿verdad? Que es una pregunta legítima que quizás muchos nos hemos hecho en algún momento, o quizás usted se está haciendo. ¿Qué puedo hacer entonces si yo no tengo ese llamado misionero? ¿Qué puedo hacer yo? Sí, la Biblia también menciona muchas cosas que podemos hacer si no tenemos el llamado específico de salir a las misiones. ¿Sí? Y por eso quiero compartir con ustedes y quiero que me acompañen nuevamente a los versículos de Hechos, en el capítulo 13, que habíamos estado estudiando leyendo hace un ratito. Sí, pero ahora vamos a leer desde el 1 al 3. Sí, y vamos a ver cómo la iglesia acá en Antioquía se involucró en el ministerio a cual el Señor le llamó a Saulo y a Bernabé. Sí, dice acá en el versículo 1 de Hechos capítulo 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, les enviaron. ¿Verdad? Y podemos ver acá un poco los versículos anteriores de los versículos 2 y 3. Y dice, cuando Pablo y Bernabé, ¿verdad?, salieron al campo misionero, Dios le estaba llamando específicamente a ellos, ¿verdad? Dice, vimos anteriormente que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Pero también la iglesia estaba siendo llamada. Eso lo podemos ver, algunas cosas interesantes en el versículo 1, por ejemplo, dice que en la iglesia ahí había profetas y maestros, ¿verdad? Había personas que ministraban en esta iglesia, y dentro de esa iglesia ahí encontramos una lista. ¿Y quién es el primero de esta lista? Bernabé, ¿verdad? Después dice Simón, después Lucio, después Manaén, ¿verdad? Y por último Saulo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Saulo y Bernabé estaban ministrando o estaban sirviendo al Señor en su iglesia cuando Dios les llamó a la obra misionera, ¿sí? Que así mismo también pasó con nosotros. Nosotros, por la gracia del Señor, nos congregamos en la iglesia Fuente de Bendiciones, y 4 años estuvimos sirviendo ahí en esa iglesia antes de poder salir a Paraguay, ¿verdad? Estuvimos involucrados en la iglesia ministrando ahí, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que estaban Bernabé y Saulo y todas estas personas. Y es interesante porque ellos estaban, como les decía, ministrando al Señor, ¿verdad? Estaban sirviendo al Señor. Sí, pero lo interesante en el versículo 3 lo encontramos en la última parte. Dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Y la pregunta es, ¿quién ayunó? ¿Quién oró? ¿Quién impuso las manos sobre los apóstoles que estaban siendo enviados? ¿Verdad? La iglesia, los otros ministros, los otros profetas. Entonces podemos ver que Pablo y Bernabé no salieron solos a la obra misionera. Ellos salieron encomendados, salieron bendecidos por la iglesia en
Antioquía. ¿Sí? Entonces, si no estás llamado a ir, si el Señor no está poniendo en tu corazón el llamado de ir a la obra misionera, puedes apoyar a los misioneros de distintas formas. Puedes servir en tu iglesia y apoyar, ¿verdad?, la obra misionera de distintas formas. Y si me acompañan ahí rapidito a Tercera de Juan, ese no está por si acaso en la diapositiva. Tercera de Juan, en los versículos 5 al 8. Dice así: Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Y el versículo 7 dice: Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. ¿Sí? Acá está, ¿verdad?, el apóstol Juan escribiéndole a Gayo y agradeciéndole porque esta persona, este Gayo, no sabemos, quizás podamos estudiar mucho de él, ¿verdad? Pero él tenía una característica especial: él hospedaba a algunos misioneros o a algunas personas que salieron por el nombre de Cristo, ¿verdad?, a compartir la verdad. Y es interesante porque dice el versículo 8, dice: de esta forma vamos a ser colaboradores en pro de la verdad. Entonces, podemos ser parte de la obra misionera de muchísimas maneras si no tenemos el llamado específico de Dios para salir a la obra misionera. Podemos ofrendar, podemos hospedar a algunos misioneros quizás cuando están de visita y no tienen un lugar donde quedarse, ¿verdad? Hay muchísimas cosas. Entonces, yo quise resumir en algunas 4 y vamos a ir viendo una por una formas prácticas de involucrarse en la obra misionera, ¿verdad? Primero, como conversábamos al principio, evangelizando en nuestro contexto. Lamentablemente es una realidad en el día de hoy, los cristianos cada vez estamos evangelizando menos, ¿verdad? Está siendo quizás más difícil poder entablar conversaciones evangelísticas con las personas por un montón de razones, pero tenemos que recordar que el Señor Jesucristo es claro al ponernos en este mundo con un objetivo. Mire, si puede ir ahí, o yo le voy a leer para usted Mateo 5, 14 al 16. Dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Acá el Señor Jesucristo está diciendo que nosotros somos puestos por luz a este mundo que está en tinieblas. ¿Sí? Nosotros tenemos esa responsabilidad y el deber de predicar el Evangelio. El hecho de que quizás tú no tengas, hermanos, que quizás no tengamos el llamado específico de salir a la obra misionera, no quiere decir que no tienes que evangelizar. ¿Sí? Muchas veces pensamos eso: pero yo no tengo el llamado a servir, el Señor me llamó a apoyar de otra forma la obra misionera. Amén, gloria a Dios. Pero predica en el lugar donde el Señor te puso, en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela, en el lugar en donde el Señor te puso. Predica de Cristo, sé una luz, porque el mundo está en tinieblas. Y repito, no tener el llamado misionero no nos exime de esta responsabilidad. En segundo lugar, como cristianos, ¿verdad?, como iglesia del Señor, podemos involucrarnos en la obra misionera dedicando tiempo en oración. Y esto puede ser fácil y difícil a la vez, ¿verdad? Nos cuesta orar muchas veces por nuestras propias peticiones. ¿Cómo vamos a orar por otras personas? O a veces es más fácil incluso orar por otras personas que por nosotros mismos, ¿verdad? Pero podemos tener muchas maneras o muchas formas de cómo orar para los hermanos o por los hermanos que están en el campo misionero o por la obra misionera. Mira, por ejemplo, podemos orar para que la gran comisión sea cumplida inevitablemente, ¿sí? Oremos, hermanos, como cristianos, para que se cumpla el mandato de Jesús de llevar el Evangelio, ya sea a través de un misionero, ya sea a través de un pastor, ya sea a través de un hermano de una iglesia que predica en su trabajo, en el lugar donde él está, pero que se predique, ¿verdad?, el Evangelio. También podemos orar
para que Dios levante más obreros, ¿verdad? Más siervos que puedan salir al campo misionero, que puedan servir en la iglesia, ¿verdad? O en otras regiones. Y ahí en Marcos 9:38 dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar para que se levanten misioneros, ¿verdad? Supe que estuvo acá la semana pasada el pastor Roberto, ¿verdad? Haciendo un ministerio en los Andes. Oremos para que se levanten más misioneros, para que se levanten más pastores y salgan a la obra misionera. ¿Sí? Lo podemos hacer. También podemos orar para que los misioneros que ya están en el campo misionero sean fortalecidos en sus luchas. ¿Sí? Filipenses capítulo 1, versículo 19 dice Pablo, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Verdad? Pablo estaba confiando en el Señor de que por la oración de los hermanos en Filipos, eso iba a poder resultar en su liberación. ¿Verdad? Recordemos que Pablo sufrió encarcelamientos muchas veces y quizás sufrió también por causa de eso de forma personal. También podemos orar para que los misioneros compartan el Evangelio como es debido. Y esto también es importante. Oremos para que no haya, ¿verdad?, apostasía en este mundo como podemos ver en la carta de Pablo a Timoteo, en la carta de Pablo también a Corintios y Romanos, que hay, ¿verdad?, muchos falsos maestros. Oremos para que realmente los misioneros, los pastores que están en la obra, prediquen, ¿verdad?, o compartan el Evangelio como es debido. Dice también Efesios, por ejemplo, versículo 6 del 19 al 20, dice, y orad por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Eso estaba pidiendo Pablo, oren por mí para que yo pueda hablar con denuedo como debo hablar, como Dios me mandó, ¿verdad? Y para cerrar este punto de dedicar tiempo en oración, quiero compartirles una frase que encontré, dice, la oración eficaz de una iglesia que camina en obediencia a la palabra de Dios, a la Biblia, puede lograr mucho. Podemos estar seguros que si oramos para que el nombre de Dios sea conocido y glorificado en todas las naciones, Dios va a responder esa oración de manera abundante. Oremos con fe, hermanos, para que la obra misionera se crezca en este país, en Chile, en Paraguay y en todo el mundo. ¿Sí? Es una forma muy práctica en la cual podemos involucrarnos. Tercero, ¿verdad? Y ya casi terminando, supliendo, ¿verdad?, las necesidades u ofrendando. Y esto es importante que podamos ser claros, ¿verdad? Porque ofrendar para la obra misionera es algo necesario, ¿sí? Muchas veces los misioneros que están en el campo, uno puede conversar con ellos y muchas veces esta es una parte más preocupante o que genera un poco más de estrés, de pensamiento de qué va a pasar, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia podemos realmente ayudar a alivianar esta situación si enfocamos correctamente y proveemos lo que los misioneros puedan necesitar. Y fíjese, hermano, lo que voy a decir, no solamente dinero. Muchas veces el misionero no necesita quizás una ofrenda en dinero. Muchas veces uno dice, pucha, no tengo plata, pero no sé, tengo quizás alguna ropa, tengo quizás, no sé, mercadería. Y ¿sabe qué, hermano? Todas esas cosas, si lo hacemos con un corazón agradecido, Dios lo va a bendecir. Le va a bendecir a usted y va a bendecir al misionero que está en la obra o en el campo, ¿sí? Y es interesante porque ahí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 al 14, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también, y ojo, ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Sí? Es una orden del Señor que la persona que Él llama a predicar el Evangelio, que Él llama a servirle tiempo completo, vivan de eso, ¿verdad? Ahora, eso y el vivir del Evangelio significa que la fuente de ingreso de estas personas es la generosidad, ¿verdad?, de los distintos hermanos en distintas iglesias o de la generosidad
de iglesias, ¿verdad? Y en caso de que por ahí a veces pensemos, pucha, no tengo quizás un buen nivel económico, quizás mi ofrenda puede ser, no sé, poquito, no lo pongamos como excusa, ¿sí? Hay una frase que dijo el pastor Johnny Hunt, ¿verdad? Un pastor allá en Estados Unidos, dice, no tienes que ser rico para ser generoso, tienes que ser generoso para ser generoso. No necesitamos tener mucha cantidad de recursos, ¿verdad? Tenemos que realmente querer tener un corazón de valorar la obra misionera, de valorar lo que los pastores que sirven a tiempo completo, los misioneros que sirven a tiempo completo, están haciendo, ¿sí? Entonces, lo que realmente importa, ¿verdad?, es la actitud del corazón con la que uno da la ofrenda, ya sea los domingos, ya sea ofrendas especiales, el corazón es lo que el Señor ve. Y por último, manteniendo, ¿verdad?, el versículo número 4, manteniendo una comunicación con los misioneros. ¿Sabes qué, hermano? Esto es demasiado importante. No está de lo último porque sea menos importante, es muy importante. Necesitamos mostrar un interés de saber cómo están los siervos de Dios en el campo misionero. ¿Sabe qué, hermano? Eso es de mucho ánimo, ¿sí? Muchas veces es quizás de más ánimo que recibir algún recurso económico o algún recurso material, ¿sí? Porque hay muchas situaciones, hermano, en las cuales los misioneros viven en el campo, sobre todo los que están en otros países, en lugares donde quizá hay persecución. Hermanos, viven muchas situaciones difíciles y poder comunicarse con ellos, recibir una carta, recibir un mensaje, lo que sea, es de mucho ánimo. Pablo lo sabía esto, ¿verdad? Pablo sufrió muchísimo. En 2 de Corintios, en el capítulo 7, los versículos 5 al 7, dice así, pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Fíjese lo que dice, hermano, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Dice Pablo, por todos lados tenía tribulación. Por fuera, vamos a decir, ¿verdad? Dice ahí la Biblia, conflictos. Por dentro, temores, ¿verdad? Los conflictos que Pablo estaba viviendo a su alrededor le causaban temor dentro de él. Sí, dice el versículo 6, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, ¿verdad? Le vieron llegar a Tito y dijo, gracias Señor porque vino Tito, porque sabía que venía con buenas noticias, sabía que venía con la bendición de la iglesia, ¿verdad? Y no solamente con la llegada de Tito, dice, y no solo con su llegada, sino que también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros. Y esta última parte es muy linda, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo dice que se regocijó muchísimo al recibir las bendiciones que que la iglesia le había dado por medio de él para llevarle a Pablo, ¿verdad? En ese tiempo no había WhatsApp, no había correo electrónico, ¿verdad? Entonces tenía que quizá ir Tito presencialmente a donde estaba Pablo para llevarle, ¿verdad?, la bendición y el afecto, el llanto y el celo por la iglesia, por él, ¿sí? Y dice ahí esa última frase, me impacta, me regocijé aún más. ¿Y sabes qué, hermano? Realmente uno puede vivir y sentir eso. Yo compartía con los hermanos de la iglesia allá donde nos congregamos y les agradecía porque oraban por nosotros, les agradecía porque me llegaba de repente un WhatsApp, hermano, estuve orando por ti, ¿cómo está la situación allá? ¿Cómo está el ministerio? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame un poco. Y decía, oh, qué lindo, los hermanos están queriendo saber, ¿verdad? Entonces, mantener la comunicación con los misioneros es muy lindo para los misioneros, ¿sí? Un mensaje, un correo, una videollamada. Son cosas simples que nosotros podemos hacer, pero que muchas veces son de ánimo y de bendición para los misioneros en el campo. Sí, quizás este mes han estado o van a estar distintas personas paradas acá compartiendo su ministerio. Escriba los motivos de oración, ¿sí? Anote los nombres. Si puede conseguir el correo, el número, pídale para mandarle un mensaje de vez en cuando. Y créame que va a ser de mucha bendición para esos hermanos. Yo cuando era más joven, era
más chico, estaba en otra iglesia, pasaba por muchas conferencias misioneras. Pero nunca era como, qué lindo lo que hace el hermano, voy a orar por él. Oraba ahí en la iglesia y después me olvidaba. Entonces, no seamos como yo, que ahora estoy en la obra, estoy en el campo misionero y digo, por favor, que los hermanos oren por mí, que no sean como yo, ¿verdad? Oremos por ellos, preocupémonos por ellos, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, les quería animar con esto, hermanos, si el Señor está tocando tu corazón esta mañana, si el Señor quizás te mostró o hace un tiempo ya estás sintiendo el llamado de parte del Señor a salir a la obra misionera y estás poniendo excusas, hermano, tenemos que dejar las excusas, ¿sí? Las excusas nunca son buenas. Y si el Señor está poniendo en tu corazón eso, si te está diciendo, Sal, necesito que hagas algo más por mí, escúchale, ora, busca consejo en los pastores, porque posiblemente Dios te esté llamando a la obra misionera. Y si no, bueno, ora al Señor y dile, Señor, ¿cómo puedo involucrarme? ¿Cómo yo que quizás no tengo el llamado de salir, cómo puedo involucrarme con la obra misionera? ¿Cómo puedo involucrarme con los hermanos que están compartiendo sus ministerios? Y el Señor les va a guiar. El Señor les va a guiar quizás a ofrendar, el Señor les va a guiar quizás a escribirle, a orar, ¿verdad? A predicar quizás en el contexto donde usted se encuentra. Pero no olvide, hermano, que el mensaje tiene que ser predicado.